Un apache rechazado por su propia gente salva a una joven del río, sin saber que ese momento cambiaría para siempre el destino de ambos y desafiaría todos los prejuicios de una época sin perdón. El sol del atardecer teñía de rojo sangre las aguas del río Conchos, cuando Kael escuchó los gritos desesperados. Había pasado 3 lunas desde que los ancianos de su tribu apache lo expulsaran por el crimen imperdonable de amar a una mujer prometida a otro guerrero. Ahora vivía como sombra entre los cañones, cazando solo, durmiendo bajo las estrellas, cargando en el pecho una soledad que pesaba más que las piedras del desierto. Los gritos venían del recodo donde el río se volvía traicionero. Kael corrió entre los mezquites, sus pies descalzos apenas rozando la tierra árida. Lo que vio le heló la sangre en las venas. Una joven de piel blanca como la luna y cabello dorado como el trigo maduro, luchaba desesperadamente contra la corriente que la arrastraba hacia las rocas puntiagudas. Sus ropas de mujer europea, ahora empapadas, se habían enredado con las ramas sumergidas. El río hambriento parecía decidido a reclamarla. Sin pensarlo 2 veces, Kael se lanzó al agua helada. La corriente lo golpeó como puños invisibles, pero sus músculos endurecidos por años de supervivencia lo impulsaron hacia adelante. La joven ya no gritaba. Su cabeza se hundía y emergía mientras sus fuerzas se desvanecían. Cuando Kael logró alcanzarla, sus ojos azules como el cielo de verano lo miraron con una mezcla de terror y súplica que le atravesó el alma. La sacó del agua con la fuerza desesperada de quien rescata su propia salvación. En la orilla lodosa, bajo la luz dorada del crepúsculo, pudo verla claramente por primera vez. Era hermosa con esa belleza delicada de las mujeres europeas que raramente se veían en esas tierras salvajes. Pero había algo más profundo en su rostro, una tristeza antigua que hablaba de sufrimiento conocido. Sus muñecas pálidas mostraban marcas rojas que no provenían del río. Alguien la había lastimado antes, y recientemente. Mientras ella tosía agua salada y luchaba por recuperar el aliento, Kael notó algo que le encogió el corazón. Esta joven había intentado escapar de algo. Sus ropas desgarradas, sus pies descalzos y cortados, la desesperación en sus ojos celestes, todo hablaba de huida desesperada. ¿Pero huida de qué? ¿O de quién? ¿Cómo te llamas?, le preguntó en español, su voz ronca por el desuso. Hacía semanas que no hablaba con otro ser humano. Su acento apache mezclado con el castellano que había aprendido de los comerciantes sonaba extraño en sus propios oídos. «Paloma», susurró ella, temblando no solo por el frío del agua. Sus labios estaban morados, pero había algo más que frío en su temblor. Era miedo puro. Paloma Herrera. Ese apellido despertó algo en la memoria de Kael. Los comerciantes que a veces cruzaban por el territorio hablaban de los Herrera, una familia de colonos ricos que controlaba tierras desde Chihuahua hasta Sonora. Habían llegado de España hacía décadas, acumulando poder y riqueza a costa de la tierra que antes pertenecía a su pueblo. Pero esta joven no parecía la hija mimada de un patrón europeo. Parecía más bien una prisionera que había encontrado un momento para escapar. El sonido de cascos resonó en la distancia, acompañado de ladridos de perros y voces masculinas que gritaban órdenes en español. Paloma se tensó como animal acorralado, sus ojos azules buscando desesperadamente un lugar donde esconderse. El pánico transformó su rostro angelical en máscara de terror absoluto. «Me buscan», murmuró con voz quebrada, su acento español más refinado que el de los colonos comunes. «Si me encuentran...» Sus palabras se perdieron en un sollozo ahogado que hizo que algo se rompiera dentro del pecho de Kael. No necesitó que terminara la frase. Kael conocía ese miedo. Lo había vivido en carne propia cuando los guerreros de su propia tribu lo persiguieron por territorios sagrados, gritando que era un traidor a la sangre apache. Ahora, mirando los ojos suplicantes de esta mujer europea, sintió que el destino le ofrecía una oportunidad de redención. «Ven conmigo», le dijo, ayudándola a levantarse con manos que temblaron al tocar su piel fría. «Conozco un lugar donde nadie te encontrará». Los cascos se acercaban peligrosamente. Voces masculinas gritaban el nombre de Paloma con tono que mezclaba autoridad y amenaza. Entre los gritos, Kael distinguió palabras que le helaron la sangre. La señorita, el salvaje,
recompensa. Ya habían decidido que él era el culpable de algo, sin siquiera conocer la verdad. Kael la cargó en sus brazos, sintiendo cómo su cuerpo tembloroso se acurrucaba contra su pecho desnudo. Ella era ligera como pluma, pero su presencia pesaba como montaña sobre su conciencia. Estaba salvando a una mujer blanca, europea, de su propia gente. Esto podría costarle la vida si lo descubrían. Corrieron por senderos que solo él conocía, mientras la noche descendía sobre el desierto como manta protectora. Kael movía sus pies con la silenciosa precisión de su pueblo, evitando piedras sueltas y ramas que pudieran delatar su paso. Paloma se aferró a él con fuerza desesperada, su respiración cálida contra su cuello enviando sensaciones que no debería sentir. Detrás de ellos, las voces se multiplicaron. Ahora eran más hombres, y sonaban organizados. Kael escuchó el nombre Don Aurelio, repetido con respeto temeroso. Quien fuera ese hombre, tenía poder suficiente para movilizar una búsqueda nocturna con decenas de jinetes. En su refugio secreto, una cueva oculta entre formaciones rocosas que había descubierto durante sus primeras semanas de destierro, Kael encendió un pequeño fuego con la habilidad ancestral de su pueblo. La luz dorada bailó sobre el rostro de Paloma, revelando detalles que el crepúsculo del río había ocultado. Era aún más hermosa de lo que había pensado, pero también más frágil. Su piel blanca mostraba hematomas medio curados en el cuello, como dedos que hubieran apretado demasiado fuerte. Sus muñecas tenían marcas circulares rojas, señal de cuerdas o cadenas. La rabia se encendió en las venas del apache como fuego de pradera. «¿Quién te hizo esto?», preguntó, su voz cargada de una furia contenida que hizo que las llamas del fuego parecieran danzar más violentamente. Paloma cerró los ojos, como si las palabras fueran demasiado pesadas para pronunciar. Sus labios temblaron antes de que pudiera hablar. «Mi tutor, don Aurelio Herrera, y su esposa, doña Carmen. Me acogieron cuando mis padres murieron de fiebre hace 5 años, pero nunca fui su pupila. Siempre fui su prisionera, su propiedad». Las palabras salieron entrecortadas, mezcladas con lágrimas que había contenido demasiado tiempo. Habló de años de encierro, de golpes por la menor desobediencia, de amenazas constantes, de cómo don Aurelio había usado su tutela legal para controlar la herencia que sus padres le habían dejado, manteniéndola aislada del mundo exterior para que nadie conociera la verdad. Querían casarme con don Rodrigo Mendoza, un hombre cruel que tiene 60 años y ya ha enterrado a 3 esposas, continuó con voz quebrada. Cuando me negué, don Aurelio me encerró en el sótano durante 1 semana, sin comida, hasta que aceptara. Pero esta mañana, cuando vinieron a buscarme para la ceremonia, logré escapar por una ventana. Corrí hasta el río y... Su voz se quebró completamente. Kael sintió como cada palabra se clavaba en su pecho como espina de nopal. Había conocido el rechazo, la soledad, el destierro, pero nunca había experimentado la crueldad sistemática que describía esta mujer. «¿Por qué no huiste antes?», preguntó con suavidad, acercándose para cubrir sus hombros con su manta de lana. «Intenté muchas veces», susurró Paloma, «pero siempre me encontraban. Don Aurelio tiene hombres en todos los pueblos cercanos. Además, ¿a dónde podría ir? Soy una mujer sola, sin familia, sin dinero. Hasta hoy, pensé que no tenía alternativa». Kael estudió su rostro a la luz del fuego. Había algo en la forma en que hablaba, una educación refinada que contrastaba con su situación desesperada. Esta no era una campesina común. Era una mujer de clase alta, educada, que había caído en manos de parientes sin escrúpulos. «Aquí estarás segura», prometió él, sintiendo el peso de esas palabras. «Al menos hasta que decidamos qué hacer». Pero ambos sabían que no sería tan simple. Afuera, en la oscuridad del desierto, los gritos de búsqueda seguían resonando. Y cuando el amanecer llegara, traería consigo decisiones que cambiarían para siempre el rumbo de sus vidas. Paloma se durmió acurrucada junto al fuego, exhausta por el terror y la huida. Kael la observó dormir, notando cómo incluso en sueños, su rostro se contraía con pesadillas. Ella era todo lo que él no debería desear. Blanca, europea, de clase alta, del mundo que había rechazado a su pueblo durante generaciones. Pero mientras la miraba respirar suavemente, Kael sintió que algo había cambiado en su interior. Por primera vez desde su destierro,
Tenía un propósito que iba más allá de la mera supervivencia. Tenía a alguien que proteger. El amanecer llegó con colores de fuego sobre las montañas, pero Kyle no había dormido. Durante toda la noche había permanecido vigilante, escuchando los ecos lejanos de la búsqueda que se extendía por el territorio. Los gritos habían cesado con las primeras luces, pero él sabía que eso no significaba rendición. Significaba organización. Paloma despertó sobresaltada, sus ojos azules buscando desesperadamente el lugar donde se encontraba. Por un instante, el pánico nubló su mirada hasta que vio a Kyle sentado junto a las brasas moribundas del fuego. Su presencia parecía tranquilizarla, aunque aún temblaba ligeramente. «¿Vinieron por mí durante la noche?», preguntó con voz ronca, incorporándose lentamente. «Estuvieron cerca, pero no conocen estos senderos», respondió Kyle, alimentando el fuego con ramas secas. «Sin embargo, no podemos quedarnos aquí para siempre. Don Aurelio traerá rastreadores, tal vez incluso apaches de otras tribus que trabajen para los colonos». La mención de la traición de su propia gente hizo que algo amargo se instalara en su garganta. Kyle había visto cómo algunos de sus hermanos vendían sus habilidades a los blancos por monedas y alcohol. La desesperación podía convertir a cualquier hombre en traidor. Paloma lo observó con curiosidad, notando por primera vez los detalles de su salvador. Era joven, tal vez de su misma edad, con rasgos nobles que contrastaban con las cicatrices que marcaban su torso. Su cabello negro caía libre sobre sus hombros, y sus ojos oscuros tenían una profundidad que hablaba de sabiduría ganada a través del dolor. «¿Por qué me ayudas?», preguntó con suavidad. «Tu gente y la mía, nunca hemos sido aliados». Kyle la miró largamente antes de responder. Había algo en la vulnerabilidad de esa pregunta que tocó una herida que creía cerrada. «Porque conozco lo que significa ser rechazado por los tuyos», dijo finalmente. «Hace 3 meses, los ancianos de mi tribu me expulsaron. Mi crimen fue amar a Illana, una mujer prometida desde la infancia a nuestro jefe de guerra. Cuando él descubrió nuestros sentimientos, los ancianos decidieron que yo era una amenaza para la armonía tribal». Su voz se llenó de una tristeza que había mantenido encerrada durante meses de soledad. «Me dieron 1 hora para partir, con solo mi arco y las ropas que llevaba puestas. Illana no se atrevió ni a mirarme cuando me fui. Desde entonces, vivo como fantasma entre 2 mundos, rechazado por mi pueblo, casado por el tuyo». Paloma sintió cómo se le encogía el corazón. En ese momento comprendió que ambos eran exiliados, cada uno expulsado de su lugar en el mundo, por fuerzas que no podían controlar. «¿La amabas mucho?», preguntó, sorprendiéndose por los celos que sintió al pronunciar esas palabras. «Creí que sí», admitió Kyle, «pero ahora pienso